Profesor, compañeros, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo están? Bien, profe, buenas noches. Bien, profe. Bueno, me alegro. Hoy estamos a 28. Henry, por ahí lo veo. María José, también la vi. Hola, profe. John Paul. Venga, ¿ustedes han sabido algo de John Paul? Sí, profe, yo hablé con él, estoy en un grupo con él en una materia y está muy enfermo, por eso no se ha conectado a clases. Pero él no me ha dado excusas. ¿Tú sabes algo? No, más No, información. señor, solo sé que está enfermo de la voz, de la garganta, si no estoy mal, pero no sé más, profe. Si tú te hablas con él de pronto, igual yo mañana lo llamo, pero si llegas a saber, para que nos haga favor, nos mande la excusa. No sabía. Vale. No sabía que estaba enfermo. Jaime Bernal, por ahí lo vi. Diga, Jaime, ¿por qué está tan serio, hermano? ¿Qué le hice? Profe, las circunstancias, mucho trabajo, mucho, Pero yo no mucho tengo la culpa. trabajo. Pero yo no Sí, tengo la culpa. sí, profe, no es usted el que más coloca trabajos. Ah, no, a ustedes no les he puesto trabajos. Estamos en la gracia del Señor. Qué Ay, bien. si supieran. Daniel, por ahí lo vi. Sandra Garzón. Profe, me imagino que Sandra irá a mandar excusa, pero por lo que supe le hicieron una cirugía, entonces pues por eso no se puede conectar. Ay, gracias por avisarme. Qué bueno para poderla llamar mañana y estar pendiente de ella. Javier, por ahí lo vi. Ana Sofía. Javier, qué pena, le voy a echar un chiste. Y voy a decir, Javier brilla con su presencia. Ana Sofía está, Margarita está, John Alexander lo vi, Sara está por ahí, Josué está por ahí, Diana no está, Mercedes Hola, profe, aquí. y Jamie no está, ¿cierto? Y Karen. No ha llegado Jamie, pero ahorita estaba en clase Jamie. Venga, ¿saben algo de Karen que tampoco ha vuelto? ¿O no vino esta semana? Autoridad. Karen No, ha creo que ahorita estado, en la En clase este caso, estuvo, ¿quién sí, es en la anterior. autoridad? sí, ¿El pastor? de pronto un Pero poquito de muchos dificultad de muchachos internet, no pero es sí está. pastor. Vale, listo, gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito de las leyes. ¿Listo? ¿Ustedes qué leyes conocen? ¿Qué leyes conocen que nos ayude a entender un poquito el manejo de lo que tiene que ver con las iglesias? ¿Alguien sabe? Profe, Sí. buenas noches a todos. De pronto, por el lado de lo económico, lo financiero, las iglesias deben tener soportes de lo que se gasta, lo que ingresa,
y de todo eso lo que se le paga al pastor, lo que se le paga legalmente a las personas que trabajan en las iglesias. Bien. Pero ¿sabes basado en qué ley es? No, eso sí no, profe, no sé. Listo. ¿Ustedes, en qué nivel de inglés van ustedes? Yo ¿En estoy qué en nivel? 4. En el 4, en el 2. Ustedes son expertos. Entonces, alguno de ustedes me va a ayudar a leer la ley y a traducirla. Obviamente. ¿Conocen la 133 del 94? ¿Sí? Bueno, la vamos a poner en español para facilitar un poquito el trabajo. La ley 133 de 1994, ¿sí? Fue reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1396 del 97. La ley 133 del 94, por la cual se desarrolla el Decreto de Libertad Religiosa y de Cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política. ¿Listo? Esta ley, como su nombre indica, tiene que ver con todo el decreto de libertad religiosa y de cultos. Es la ley que ampara, ¿sí?, o da las garantías para el funcionamiento no solamente de la iglesia cristiana, evangélica, como nosotros la conocemos, sino para que se ampare muchos otros tipos de religiones o de cultos. ¿Sí? Y dentro de eso, pues también ampara en parte, aunque la Iglesia Católica tiene otros amparos mucho más amplios, por lo menos desde esta ley también se puede dar esa posibilidad. A partir de esta ley es que empezaron a surgir muchas iglesias. Antes de esta ley, antes del 94, ¿sí?, recordemos una cosa, o partamos de una base. El cambio de constitución. Recordemos que hasta el año 1991, la constitución que nos regía, ¿cuál era? La del La 89. Constitución de 1886. La de 1886. Esa constitución del 86, de 1886, estaba me olvidé el nombre, bajo el credo, por decirlo así, ¿sí?, de la Iglesia Católica. Y en parte, quien tenía libertad hasta esa época era la Iglesia Católica, que estaba en asocio con el Estado. Y a partir del 91, la Constitución cambia y se vuelve una Constitución laica. Totalmente laica, ¿sí? ¿Es correcto? Vamos a apoyarnos de Mercedes, que de pronto los términos que yo utilizo no son muy del derecho, ¿sí? Pero Mercedes nos puede apoyar de pronto en esa parte, explicándonos cómo cambia en la Constitución. Ese cambio, en el momento que deja de ser, ay, se me olvidó el nombre. Oficial. Confesional. ¿Sí? Deja de ser confesional para volverse laica, abre una brecha o da la apertura para que se promulgue esta ley de la ley 133, para que a partir de esto se empiece a regular, ¿sí? Y no es que se pueda abrir cualquier iglesia, sino que regula la libertad de cultos. Un ejemplo, hace unos años, 3 o 4 años tal vez, Lorena Ríos, ustedes han escuchado a Lorena Ríos, ¿cierto? Que ella era la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior y hoy en día es senadora. Hace como 3 o 4 años a ella la delegaron como gobernadora o alcaldesa en un área del Quindío, ¿sí? Por unos días, con el propósito de que ella hiciera el proceso
para cerrar una iglesia satánica. Fue en cabeza de ella porque ella era la encargada de todos los asuntos religiosos acá en Colombia. Y entonces ella hizo ese proceso. Entonces, la ley 133, aunque permite la libertad de cultos, mire que esa iglesia no fue amparada bajo estos criterios. ¿Por qué? Porque obviamente como toda ley, pues va a tener sus limitantes. Entonces, aquí se va a hablar, o van a ver en esta ley, se van a estipular diversos capítulos, y cada uno de estos capítulos nos va a dar como la guía, como el norte, acerca de lo que se permite y no se permite en cuanto a lo que tiene que ver con esa libertad de cultos. Y entonces hay un derecho de libertad religiosa amparado en este artículo 19 de la Constitución. Entonces, esta ley se basa en el cambio de constitución que tuvimos. Ustedes deben saber que en la Constitución, o en la Constituyente, hubo personas como Jaime Ortiz, que era cristiano, pastor cristiano buenísimo, de lo mejor que hubo del cristianismo en la política. Fue un hombre íntegro, él ya falleció, fue profesor mío en una materia que se llamaba Jurisprudencia, Fe y Política. Pero el hecho que él estuviera ahí, pero hubiera otro grupo de personas interesadas en pasar de ser confesionales a ser laicos, fue importante, porque eso dio la apertura para tener lo que tenemos el día de hoy. Entonces, hay un derecho de la libertad religiosa. ¿Listo? Se habla del ámbito del derecho de libertad religiosas. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende con la siguiente autonomía jurídica, inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona de profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna. ¿Sí? De practicar individual o colectivamente en privado o público actos de oración y de culto, de recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida. ¿Sí? Este es uno de los asuntos más complejos. O sea, yo no sé si ustedes lo experimentan. Gente de la iglesia que uno conoce, cercanos, fallecen. Cuando uno va al velorio, el ambiente que uno queda es como que parece que en la familia nadie más era cristiano, porque el velorio están los rezos y están un poco de prácticas que uno dice, oiga, ¿será que el difunto le gustaría eso? Pero como la familia también tiene la libertad de culto, pues no se le puede impedir. Y de hecho que aquí en Colombia una de las falencias que tenemos es que todas las funerarias son católicas. ¿O ustedes conocen alguna funeraria que sea con énfasis cristiano evangélico? ¿No? Ese es un negociazo. Hay que montar una funeraria. Estamos hablando de entidades paraeclesiales. Una funeraria cristiana sería una entidad paraeclesial. ¿Quién se la anima? Y aquí en Colombia sí hay muchos muertos. ¿Para qué? Ese negocio prospera. ¿John Alexander va vacilando? Él quiere montar el negocio. No, profe, es que Siempre va a haber clientes. aquí en la asociación de pastores tenemos un proyecto de tener un camposanto, pues no sé si sea con exclusividad, pero sí con enfoque cristiano, porque aquí hay que pedir permiso como a una parroquia para poder enterrar en ciertos lugares, como si el cementerio fuera no del municipio, sino como de la iglesia. Entonces, acá se está trabajando en un proyecto para tener como un camposanto y hacer una capilla, pero cristiana evangélica. En Paz de Ariporo. Pues montemos una sociedad y hagamos una funeraria que beneficie a los cristianos, y los que son pobres los enterramos gratis. Les ayudamos. ¿Se dan cuenta? Los empresarios que hay acá, les acabo de dar una idea. 1A,
Después no digan que no se les digo. Bueno, de hecho, yo les cuento, ese es uno de mis sueños. ¿Sí? A los crematorios, dice Daniel, también, sí. Interesante. Pero, dijo alguien, pero ¿será que sí nos debemos cremar o no? Listo. Entonces, dense en cuenta que en esos aspectos, y podríamos, uno va leyendo y hay muchos aspectos en los cuales uno nota cómo esa libertad de cultos se permite a partir de esta ley. Y entonces cada persona, cada grupo, ¿sí?, desde lo que considere, puede establecer, ¿sí?, su libertad religiosa, es decir, nosotros creemos en esto, estas son nuestras doctrinas, este es el lugar en el cual nos vamos a reunir, y a partir de eso y la promulgación de esa ley se busca lo que se llaman las personerías. Y entonces la ley va a parar y va a decir hasta dónde se tiene libertad y hasta dónde no se tiene libertad. Se habla de la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas. Entonces, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 505 del 2003. Cuando uno encuentra eso, obviamente, ¿qué toca hacer? Buscar ese Decreto Nacional 505 del 2003. ¿Para qué? Porque la ley nos da la generalidad. La ley nos da la generalidad y el decreto pues ya nos va a especificar algunos puntos muy en concreto. Entonces, el decreto 505 nos dice por el cual se reglamenta parcialmente la ley 133 del 94. Dice que se reglamenta parcialmente. Dice, en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política de Colombia, y considerando que el artículo 19 de la Constitución Política garantiza la libertad religiosa y de cultos, estableciendo que nadie podrá ser molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en su contra. ¿Sí? Decreta los efectos jurídicos de las personerías jurídicas especiales reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia, de conformidad con lo previsto en la Ley 133, se podrán extender a sus entes religiosos afiliados o asociados mediante resoluciones pedidas por ese ministerio en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo. ¿Qué significa esto? Que las personerías jurídicas especiales reconocidas por el Ministerio del Interior para avalar o respaldar el funcionamiento de las iglesias, no solamente de una, sino que esta la puede ser extensiva a algunas de sus sedes, ¿sí? Y así, por ejemplo, funciona la cruzada. La cruzada funciona con asociaciones, donde cada asociación tiene una personería especial que se extiende a las iglesias hijas. Es sobre la misma personería que se trabaja. Y es la asociación o la iglesia madre de esa asociación la que vela por el funcionamiento de todas las iglesias. ¿Sí ven? Pero, a pesar de que es emitida por el Ministerio del Interior y de Justicia, amparadas en la libertad de cultos, miren que los términos están en descripción del Código Contencioso Administrativo. Quiere decir que la iglesia sí tiene que ir a conocer el Código Contencioso Administrativo para saber a qué se refiere, ¿sí? Y de qué manera la ley 133 y en este caso este decreto quinto va en relación con el Código Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque muchas veces se olvidan de esto, no lo tienen en cuenta y se pueden cometer errores. Sí, Mercedes. Profe, a partir del 2011 ya no es Código Contencioso Administrativo, sino el famoso CEPAC, que es el Código de lo Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para regular precisamente todo lo que tiene que ver con las entidades estatales, las organizaciones de ellas, las demandas que se presentan en contra de los organismos estatales. Y bueno, eso más o menos es lo que se refiere allí, de que a pesar de como lo estás comentando,
es una entidad, es una iglesia, pues, no católica, por decirlo de alguna forma, privada también puede ser, tiene que regularse por las normas que regulan la organización pública en Colombia. ¿Ok? Y es actualmente a partir del 2011, o sea, el Código Contencioso Administrativo era de 1970 o 71, pero ya fue derogado por otra ley, la 1480, creo, de 2011, que fue la que creó el CEPACA. Y ya no se dice Código Contencioso Administrativo, sino CEPACA. C-P-A-C-A. Ley 1437 del 2011. Ay, gracias por esa aclaración. ¿Sí? Estamos en ese orden. Quiere decir que más adelante debemos encontrar algún decreto que haga esa aclaración, ¿sí? Para que se conozca. Sí. Pero para que notemos cómo la lectura de una ley y un decreto nos hace ver que la iglesia no puede estar exenta de dejar de leer lo que regula las entidades a nivel general también. Porque si no hacemos esa asociación y la iglesia no está pendiente, podemos caer en limitantes, ¿sí? O en excesos en cuanto a las funcionalidades de lo que es la iglesia como tal. Eso que estamos leyendo aplica solamente para las iglesias, no para las fundaciones. ¿Por qué? ¿Qué? Porque las fundaciones y las entidades paraeclesiales, por ejemplo, la universidad como una entidad paraeclesial tiene una normatividad diferente que está regida por el Ministerio de Educación. Las fundaciones tienen una normatividad diferente, ¿sí? Y cada entidad paraeclesial, de acuerdo a su orden funcional, ¿sí? O a su objeto social, está regida de manera diferente. Pero miren que esta ley 133 y el decreto 5 que vimos ya nos está mostrando algunos puntos importantes y necesarios que como iglesia se deben conocer en lo administrativo, para que veamos que esto no es un asunto ajeno a nosotros. ¿Listo? Y entonces aquí este decreto que reglamenta parcialmente la ley 133 exclusivamente o especialmente va a ser en cuanto a las personerías jurídicas. ¿Sí ven? Y entonces aquí habría que leer cómo se saca una personería jurídica. Les tiene que haber un acta de fundación de la afiliada o asociada, ¿sí? Nombre de la afiliada, tiene que haber unos estatutos, ¿sí? Una iglesia no puede iniciar sin estatutos, así como cualquier empresa. Si se quiere empezar, tienen que existir unos estatutos, ¿sí? Tienen que tener autorización de la afiliada o asociada para que el ente con personería jurídica especial realice el trámite. Cumpliendo los requisitos, se presenta al Ministerio del Interior, quien inscribirá en el registro público de entidades religiosas la información contenida en la certificación, así como el nombre de quien la otorga, y expedirá a solicitud de los interesados los certificados de existencia y representación. ¿Sí? Estos certificados de existencia y representación son como un documento que se presenta para darle o para mostrar la legalidad de la institución. ¿Sí? Simplemente el certificado de existencia y representación es el que se presenta para que las demás entes jurídicos o personales sepan y conozcan que la entidad está debidamente registrada y tiene su certificado de existencia y representación bien dado. Y tiene que haber una persona quien represente a la institución. ¿Sí ven? Entonces, ahí termina. Miren, son simplemente 7 artículos. Fue firmado por Álvaro Uribe en el 2003, 5 de marzo del 2003. ¿Sí? Este decreto 505. Pero la ley va a continuar. Que nos habla de la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas. Nos habla de la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas. ¿Cuál es la autonomía? ¿Hasta dónde se tiene autonomía? Recuerden que la autonomía también va hasta donde no se vulneren los derechos de otros. Y hasta ahí van a haber autonomías. ¿Listo? Miren que aquí van a poner algunas, aquí ustedes en ese documento pueden encontrar, si ustedes buscan eso como Ley 133 de 1994, les aparece, en este documento ustedes pueden encontrar
algunas otras leyes que están asociadas, ¿sí? O algunos otros documentos, como una sentencia que está asociada con este parágrafo, para entenderlo un poco mejor. Nos habla también de disposiciones transitorias y finales, y listo, ahí termina la ley. Publíquese y ejecútese. No es una ley que se muestre muy amplia, pero es bastante interesante, bastante importante, y el decreto 505. Tenemos también, por ejemplo, existe el decreto 437 del 2018, ¿sí? Donde el decreto, esto, dice, por el cual se adiciona el capítulo 4 al título 2 de la parte 4 del libro 2 del decreto 1066, ¿sí? Único reglamentario del sector administrativo del interior, denominado Política Pública Integral de Libertad Religiosa y de Cultos. Voy a ponerlo acá. Decreto 437 del 2018. ¿Sí ven? Entonces, es una adición al capítulo 4 del decreto 1066 del 2015. ¿Sí? Entonces, aquí hay unas consideraciones que son las que van a servir para decretar. Entonces, decreta adicionar el capítulo 4, ¿sí? Al decreto 1066, que ahorita lo miramos, único reglamentario del sector administrativo del interior en los siguientes términos. Política pública integral de libertad religiosa y de cultos. Y entonces van a haber unas disposiciones generales, ¿sí? Que, mire, son bastantes. Hay un ámbito de aplicación, hay unos enfoques. Está el enfoque territorial, el enfoque de identidad religiosa, el enfoque de institucionalidad religiosa, ¿sí? Van a haber unos ejes como el de libertad religiosa y de cultos y sus ámbitos, las entidades religiosas y sus organizaciones como gestoras de paz, perdón y reconciliación. Tenemos la cooperación internacional e interreligiosa para el desarrollo, ¿sí? Tenemos algunas definiciones como ¿qué es una entidad religiosa? Ahí lo verán interesante. Aquí se define una entidad religiosa. Hace referencia a la vida jurídica de la iglesia, la comunidad de fe religiosa o la confesión religiosa. Quien sea sujeto titular de los derechos colectivos de libertad religiosa. También nos definen qué es una confesión religiosa, qué son organizaciones de entidades religiosas, qué es la pluralidad religiosa, qué es un hecho religioso, qué es una cultura religiosa, qué es el bien común. Pero también hay unos principios: diversidad de creencias religiosas, legalidad, equidad, participación, corresponsabilidad, articulación, autonomía e inmunidad de coacción. Y luego en la sección 2 viene la promoción y garantía del ejercicio de la libertad religiosa y de culto y sus ámbitos, con una subsección 1, ¿sí? Donde nos va a mostrar la estrategia de mapeo y caracterización, un protocolo de mecanismos para la articulación de programas y proyectos de aporte al bien común, ¿sí? Va a tener campañas de promoción de la tolerancia y no discriminación por motivos religiosos, capacitaciones a medios de comunicación, ¿sí? Una subsección 3, donde tenemos un fortalecimiento institucional, una actualización de formatos y protocolos en los sectores religiosos, una subsección 4, donde tenemos la estrategia de transferencia de conocimiento, estrategia de educación continuada, ¿sí? Y esto es importante, por ejemplo, esto. ¿Por qué es importante? Porque a raíz de esto es que varios institutos se afilian por medio del Ministerio del Interior para tener cierto reconocimiento, ¿sí? Las iglesias o las entidades religiosas, por medio de su personería y amparados, por ejemplo, en esto,
pueden dictar los diferentes institutos y están amparados y legalizados por medio del Ministerio del Interior, que muchas veces se desconocen esos aspectos. Pero mire que la ley misma ampara para que la iglesia pueda funcionar en la parte educativa, ¿sí? Y pues no les voy a mostrar más de esta parte, pero sí les voy a compartir un documento, en estos días se los subo, donde les anoto cada uno de los decretos y donde los pueden conseguir para que ustedes tengan acceso a ellos, los puedan leer y demás, ¿sí? Porque lo que les mostré aquí es una pequeña parte de otras o varias cosas que existen para que tengamos así como un marco general de que la iglesia no está a la deriva, sino que hay leyes, hay decretos y hay normas que permiten su funcionamiento y condicionan su funcionamiento para entender que todo tiene que hacerse bajo la legalidad. Por eso las iglesias de garaje tienden a desaparecer, tienden a tener problemas, ¿sí? Además porque por el POA, que es otra parte legal, muchas de ellas están ubicadas en lugares donde no deben haber iglesias. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Ya me imagino que ustedes conocían esa ley y conocían todo eso. Sí, profe, pues uno escucha, pero no, como que no profundiza, pero sí sabe uno que hay algunas leyes que ya han salido hace tiempo. Y lo importante que es uno conocerlas, ¿sí? Sobre todo si uno está inmerso en el desarrollo del ministerio dentro de la iglesia, es bueno conocerlas porque muchas veces no sabemos el alcance hasta dónde podemos ir, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de montar una librería o montar un negocio hecho a la iglesia también tiene su propia norma. Debemos conocerlo para no incurrir en errores y no incurrir en, por ejemplo, en dejar de pagar impuestos como el IVA, retefuente u otros, ¿sí? O conocer, por ejemplo, la normatividad que de cierta cantidad de salario hacia arriba hay que efectuar retefuentes. Entonces, todas esas normas hay que conocerlas. Porque por desconocimiento muchas iglesias han tenido problemas y por desconocimiento de la ley muchas iglesias tienen demandas. Entonces por eso es bueno que nosotros nos empapemos de todo este tema. ¿Listo? ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, una cosita que sí es un poquito preocupante. Nosotros pues tenemos la bendición de estar bajo la misión y pues ese nos direcciona a muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del SGSCT, es que yo pertenezco a la Asociación de Pastores acá en Suba y muchas iglesias son pequeñas y son independientes y pues ellos no le han puesto mucha atención, pero es el ignorar todas estas cosas no quita que pueden venir grandes sanciones. Entonces les hemos estado diciendo a algunos, pero pues de pronto por recursos o por falta de ponerle interés, no han estado atentos a estos requerimientos y estos requerimientos son bien importantes. Claro, miren, no más una situación. Cuando se hacen unos estatutos, hay iglesias o hay entidades, hablemos a nivel general, no solo iglesias sino empresas, hacen estatutos y quedan registrados los estatutos. Después con el tiempo van a reclamar, bueno, ¿y será que según nuestros estatutos podemos hacer esto o no podemos hacer esto? Pues el problema es de la iglesia o el problema es de la entidad que puso sus propios estatutos. O sea, quien pone los estatutos sabe hasta dónde va a ir. Y muchas veces por desconocimiento se hacen unos estatutos que lo que hace es amarrar la funcionalidad de la iglesia. Y después van a hacer la reclamación, no, pues ustedes fueron los que pusieron los estatutos, ustedes son los que se están limitando. Entonces, incluso en el momento de elaborar unos estatutos, se debe ser muy claro hasta dónde queremos llegar. Porque son los estatutos los que nos van a limitar. Y los estatutos no nos los da la ley, los estatutos los ponemos somos nosotros como institución. Y el saber elaborar unos estatutos
es muy interesante, porque yo mismo me doy la libertad hasta donde quiero o puedo llegar. Y yo conozco entidades que se han pegado unas amarradas porque sus propios estatutos dicen hasta acá puede llegar. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dijeron. Entonces, es muy importante que conozcamos. Como les dije, yo les subo un documento donde van a aparecer todos los decretos. ¿Listo? Va a aparecer el decreto 437, la ley 1955, el decreto 1079, la ley estatutaria 1757, el decreto 1066, decreto 1321, el decreto 1455, entre otros. ¿Sí ven? Para que le puedan echar un vistazo. Y después de Semana Santa alcanzamos a ver algunos otros elementos de estas leyes y de estos decretos. ¿Listo? Profe, una cosita. Sí. Dentro del marco jurídico, has mencionado, pues también pues me llama la atención la parte de la administración de la Iglesia Católica. Si bien es pues la entidad de la iglesia tradicional, que ya no es la, por decirlo de alguna forma, la oficial, como habíamos dicho pues al principio de la clase, es interesante algunos elementos que trae, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico. Creo que es el título segundo, que habla precisamente de cómo se administran los bienes, los bienes eclesiales, de acuerdo con la normativa del Código de Derecho Canónico para la Iglesia Católica, y bueno, recoge algunos elementos, o sea, sorprendentemente, la primitiva. Entonces, bueno, esa parte como que es importante y como que también o sea, enriquece la parte de la administración eclesial desde el punto de vista del marco legal. Ah, listo. Mercedes, pues si a ti te parece y me puedes colaborar de pronto presentándonos una lista de esta parte legal de la Iglesia Católica, nos serviría mucho, la verdad, ¿sí? Y bueno. creo que tú tienes un poquito más de conocimiento en esa área. Mientras tanto, yo les monto los documentos donde están las diferentes leyes y decretos que reglamentan a la Iglesia, bueno, la Iglesia Católica Cristiana no, sino la libertad de cultos, porque es en general. Sí, sí. Pero sí, efectivamente la Iglesia Católica, como les dije, pues tiene su propia normatividad. Además que ellos están ligados mucho a las normas también que vienen del Vaticano y todo ese cuento, que es muy diferente a nosotros. Entonces, si me colaboras con eso, te agradecería mucho. Sí, profe, ok, dale. Vale, listo, yo te agradezco mucho y que descansen, que la pasen muy bien. Nos vemos mañana lunes. ¿Cierto? Mañana lunes nos volvemos a ver. Listo, profe, gracias. Que descansen lunes, profe, también. Gracias, profe. Bendiciones para todos. Hasta luego. Descansen. Feliz Semana Santa lunes. Feliz Que coman domingo. pescado, mucho pescado. Gracias, profe.